péndulo de Hilbert. Para la expansión rápida. ¿Para qué sirve el péndulo de Hilbert? Para distalizar las molares. Para distalizar las molares. No, el péndulo de Hilbert es un aparato distalizador. Pero al distalizar las molares no expande el maxilar tampoco. ¿Cómo? Al distalizar las molares no estamos generando también una expansión maxilar. Por algo se le dice expansor maxilar o palatal. Pero el péndulo de Hilbert es un Eso no se le llamaría expansor palatal. es un aparato así. El péndulo de Hilbert. Claro. Péndulo de Hilbert. El péndulo de Hilbert consta de las siguientes partes: un botón de Nance, un botón de Nance como anclaje y dos brazos pendulares. Dos brazos pendulares. Si lo vemos a cuerpo libre, es así. ¿Por qué se llama péndulo de Hilbert? Porque su trayectoria tiene forma pendular, sino que hace es distalizar molares. Entonces es un aparato de corrección sagital. La distalización molar la realizamos en pacientes que presentan una maloclusión de clase 2. La distalización molar la hacemos en pacientes que tienen pérdida temprana de la segunda molar residua. Pierde una segunda molar residua y ¿qué hace la primera molar? Se especializa cerrando el espacio del tránsito. La distalización molar la realizamos por pérdida de espacio por calles interproximales. Las calles interproximales rompen los puntos de contacto entre las molares residuas, se rompe por calle dental y el espacio se cierra y obviamente las molares corren hacia el vecino. ¿Qué necesito hacer? Distalizar. Entonces, la distalización molar se hará cuando yo tengo una maloclusión de clase 2, cuando yo tengo una pérdida temprana de segunda molar residua, o cuando yo tenga pérdida de espacio por caries interproximales. Bueno. La distalización molar va a ocurrir en tres planos del espacio. En el plano sagital,
yo voy a distalizar una molar, distalizo la molar hacia distal. Y en el plano sagital, lo que va a hacer usualmente la molar es una inclinación hacia distal. Es decir, que la molar tiende a inclinarse hacia distal. No es que se distalice a cuerpo entero, sino se distaliza con inclinación coronaria. En el plano vertical, la distalización molar usualmente va a producir una distalización o una inclinación, pero también con extrusión de la molar. Y además, en el plano transversal, las molares cuando se distalizan tienden a generar rotación de la molar. Entonces, la distalización de las molares tiene efectos en los tres planos del espacio, que muchas veces son efectos colaterales indeseados. Porque a mí me gustaría que la molar se distalice así a cuerpo entero, pero me parece haberles dicho que los incisivos, así como las molares, tienen un bracket en la parte coronaria o tienen un tubo en la parte coronaria, y que cada vez que yo empujo el diente con una fuerza determinada para que el diente se distalice o se mesialice, el diente termina inclinándose. ¿Por qué? Porque tiene un centro de resistencia que siempre se encuentra en la porción radicular. En el caso de las molares, el centro de resistencia se encuentra a nivel de la pulpa. Y eso hace que cuando yo aplico una fuerza aquí, el diente se incline. No son siempre movimientos del cuerpo entero, sino son movimientos de inclinación. Esos movimientos de inclinación son los que nosotros describimos en el plano sagital como una inclinación coronaria, en el plano vertical se extruye y en el plano transversal la pieza dentaria rota. No son movimientos exactamente puros y puros. Dentro de la aparatología utilizada para distalizar molares tenemos el péndulo de Hilbert. Es un aparato compuesto por un botón de Nance y los brazos pendulares. Estos brazos pendulares, antes de insertarlos, se preactivan. De tal forma que mi activación será 30 grados o 45 grados. Esa activación de 30 o 45 grados me da una fuerza de 100 gramos o 150 gramos, que es lo que necesito para distalizar una mola. El brazo pendular
está confeccionado en alambre. TMA. ¿Qué es el TMA? ¿Qué es el TMA? ¿Qué es el TMA? Titanio molibdeno. ¿Y cuál es el calibre del TMA? ¿Cuál es el calibre del alambre que se utiliza para su confección? ¿Cuál es el calibre? 0.032. Habíamos dicho que el 0.032 era equivalente a ¿cuánto? ¿Ah? 0.08. ¿A cuánto era el equivalente el 0.032? ¿Ah? ¿Ah? 0.8, no 0.08, pero no importa. Es equivalente al 0.8 de milímetro. Esto es milímetro y eso es pulgadas. Eso es pulgadas. Uy, eso no sé. Distalizador conoce. ¿Qué otro aparato distalizador conoces? Para distalizar molares. ¿Cómo? ¿Distalizar un mini implante? Claro, pero el mini implante te distaliza. El implante es un elemento de anclaje, pero algún otro distalizador, aparato de distalización. Los cantilevers. ¿Ah? Los cantilevers. Los cantilevers, no exactamente. ¿Ah? El ATP es de anclaje, pero no es como un distalizador. Existen otros distalizadores como el distal jet. Otros distalizadores como el level arm. Otros distalizadores como el Jeep de Jones. ¿Ah? Factores a tener en cuenta. Uno. Debería generarse distalización molar, de preferencia en pacientes que son meso y braquifaciales. No se recomienda hacerlo en
en pacientes dólico-faciales. ¿Por qué? Porque por cada milímetro de distalización yo voy a tener un aumento de la apertura facial. Entonces, si es dólico facial y distaliza, se va a hacer más dólico. Entonces, en pacientes dólicos faciales no es recomendable. Es recomendable hacer una distalización molar en ausencia de la erupción de la segunda molar permanente. ¿Por qué no es recomendable hacerlo en presencia de la segunda molar permanente? Porque voy a tener que distalizar dos piezas dentales. Entonces, es mejor una distalización solo con la primera molar permanente. El momento ideal es la incisión mixta, porque la segunda molar es la molar de los 12 años. Entonces, hasta antes de los 12 años es ideal hacer una distalización. Por estas situaciones, por estas indicaciones. Entonces, una indicación más, sobre todo en pacientes jóvenes, es la presencia del germen de la tercera molar. ¿Qué pasa si yo tengo la presencia de germen de la tercera molar? ¿Podré hacer una distalización con facilidad? No. Y porque yo podría generar inclusión o retención de la tercera molar. Hay un procedimiento que se pueden sugerir en algunos pacientes que se conoce como germectomías. Es decir, en pacientes jóvenes se les saca el germen de la tercera molar para poder mejorar el proceso de distalización. Estos aparatos son distalizadores intraorales. Pero también tenemos distalizadores extraorales. Un distalizador extraoral, un distalizador extraoral la máscara de Petit más bien lo que hace es tracciona el maxilar hacia mesial. ¿Ah? El arco extraoral. El arco. El arco extraoral. El arco extraoral es un distalizador extraoral. El arco extraoral, ¿cuántos tipos de tracción tiene? 3. ¿Cuáles son? Occipital, cervical y parietal. Y parietal.
Última pregunta. Hay que diferenciar lo que es distalización de dientes que vendría a ser ortodóntico de lo que es ortopédico. Yo puedo corregir una maloclusión de clase 2 con distalización de molares, ortodoncia. Pero cuando yo diagnostico clase 2 esquelética, ¿qué es lo que voy a hacer? Con clase 2 esquelética, voy a distalizar molares. Yo puedo tener una clase 2, pero de tipo dentario, por pérdida prematura de la segunda molar de deciduos, y tengo una maloclusión de clase 2. ¿Y qué utilizaré? Aparatos distalizadores. Pero cuando yo tengo una clase 2 esquelética, estoy diciendo que el maxilar superior ha crecido mucho, o que la mandíbula ha crecido muy poco, o una combinación de ambas. ¿Ahí distalizaré molares? No, porque el problema es esquelético. Entonces, ¿qué se hace ahí? Ortopedia de los maxilares. Entonces colocaré aparatos ortopédicos para corregir el problema de clase 2 esquelética. ¿Ya? Por eso, no todas las maloclusiones de clase 2 se van a resolver con aparatos distalizadores, sino patrones esqueléticos de clase 2 se van a corregir con aparatos ortopédicos para clase 2. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Doctor Oaxaca, Javier, ¿alguna pregunta? Bueno, se podría añadir que para que puedan distalizar sería el primer factor en cuenta. Es que en el análisis de Ricketts hay un valor que nos puede indicar si distalizamos o no distalizamos el molar, que es la posición molar. En el análisis de Ricketts, en el análisis dentario, hay un valor que se mide de la cara distal de la primera molar superior al vertical pterigoide, y que debe ser la edad del paciente más 3. Hay un valor cefalométrico primera molar superior, y esto viene a ser vertical pterigoide. Esta distancia de la primera molar superior debe ser la edad del paciente más 3 milímetros. Si el paciente tiene 9 años, es 9 años más 3 sería igual 12 milímetros. Es decir, que por lo menos yo debería pensar de que mi paciente tiene acá 12 milímetros.
Si mi paciente tiene 15 milímetros, yo puedo hacer distalización con facilidad. Si mi paciente tiene menos de 12 milímetros, no puedo hacer distalización de la cura. Esto lo van a ustedes encontrar, pregunta de examen, en el análisis cefalométrico del doctor Richter. Se llama distancia de la primera molar superior. Para saber cuándo es que podemos distalizar. Listo. Ya, acabamos la explicación. Ya nos vamos a la cuna. Bueno, no ha existido más ganadores. Será para la siguiente semana.